Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña el padre Arnaldo Pangrazi, sacerdote camiliano, y hoy nos trae esperanzas. Con este programa vamos a poder navegar dentro de nosotros y reconocer aquello que nos duele. Hoy nos invita a cicatrizar las heridas de la vida. Bienvenido, Padre. Qué dicha tenerlo con nosotros aquí en Panamá. Es un regalo de la vida. Gracias, un placer estar aquí con vosotros, saludar a todos los oyentes, los que nos siguen, también felicitar la Fundación por la obra de transformación cultural que están realizando, sobre todo alrededor del tema de las pérdidas, del duelo, cómo ir sanándose después del dolor y transformándolo en una oportunidad de crecimiento humano espiritual. He visto las colaboradoras, el equipo, los libros que utilizan, las iniciativas de formación que siguen promoviendo, que es todo un agente de transformación cultural muy importante que quiero afirmar y reconocer. Gracias, Padre, y recibimos ese reconocimiento, sobre todo venir de alguien como usted, que tiene una trayectoria de toda la vida trabajando, acompañando a ese paciente, a ese enfermo, acompañando en el duelo. Sí, prácticamente desde que yo me ordiné, hace 50 años, 51 este año, estaba en los Estados Unidos, en la ciudad de Milwaukee, St. Joseph Hospital. Decidí, como era capellán en un hospital con distintas especialidades, diálisis, cardiología, de enfocar mi atención sobre los que yo consideraba pacientes un poco más críticos. Entonces he privilegiado desde el comienzo los enfermos oncológicos, los cuidados intensivos y el hospice al final de la vida. Entonces, eso fue hace 51 años, sigo haciendo esto ahora cerca de Madrid, a 25 kilómetros, en una planta de cuidados paliativos de 33 camas. Entonces, cuando empecé, yo fui descubriendo cada día que había situaciones que había que intervenir de manera distinta. Por ejemplo, estaba en una habitación con un hombre de 67 años que se quejaba que ahora se había enfermado después de 2 años de jubilación, que tenía el derecho de vivir tranquilo. Y digo, este hombre tiene la suerte de nunca haber ingresado en hospital. Es la primera vez a 67 años y protesta. A la otra habitación había un joven de 23 años que tenía leucemia, también grave, avanzada, que expresaba gratitud. Decía gracias, que había vivido 23 años, que deseaba casarse, pero no estaba seguro, que había que apreciar lo que había vivido y tenido. Entonces digo, aquí hay la barrera de una pared. Si este de 67 años ve al otro, va a cambiar enseguida. No hay que hacer prédica, hacer terapias, hay que lo vea, que lo siente, que se dé cuenta. Entonces propuso la jefa enfermera, ¿no podríamos realizar un encuentro una vez por la semana después de la cena? Los que desean, sean enfermos que familiares, yo me encargo de organizarla. Sería como 45 minutos, es una idea interesante. Bueno, ponemos cerca del ascensor, 3 días antes, un aviso que haremos un momento de reflexión espiritual. Yo voy a invitar 2 amigos con la guitarra, yo voy a proyectar algunas slides sobre el hecho que cada uno es un don en la vida, y después invito a este joven de 23 años, lo voy a entrevistar frente al grupo, que pueden invitar a otros. Y así fue, se llenó la sala, primer encuentro. Y después vino los padres de una chica que tenía un carcinoma muy grande y seguían diciéndole que estaba esperando un niño, un baby. Era todo mentira, no eran capaces, negaban totalmente lo que ocurría. Vinieron ellos, la hija no le dijeron nada, y ellos se quedaron impactados por el testimonio de este joven. Y al final de este momento dijeron, padre,
podríamos ir a hablar con él, sí, os voy a acompañar. Entonces el joven fue el terapeuta, el psicólogo, el inspirador, el sanador por esta pareja, que después con ellos yo fui a rezar y a afrontar la verdad de lo que estaba ocurriendo. Así que empezamos así. Después una mujer judía que le había gustado estos momentos, que estaba haciendo quimioterapia, dijo, a mí me gustaría continuar estos grupos, no se puede continuar, puede volver, no. Pero si tú encuentras una iglesia, o un templo, o una mezquita o algo alrededor del hospital, yo me encargo de organizar. Entonces él ya volvió, después de 10 días, había una iglesia luterana cerca del hospital, habían permitido el ministro que se realizara 2 veces al mes. Empezamos a hacer grupos de apoyo para enfermos de cáncer, que después de unos meses se transformaron en 3 grupos de apoyo, al sur de Milwaukee, al este, con colaboradores del grupo. Y después empezamos un grupo para viudos, para viudas, y después algunos murieron, entonces después otro grupo para padres que habían perdido hijos, y después poco a poco, a lo largo del tiempo, con los familiares de los suicidados. Yo he visto que unir las personas heridas es la mejor terapia. Se liberan, se descargan. Ahí en el grupo se habla el mismo idioma, todos tienen dolores, aunque distintos, pero hablan de la misma experiencia de pérdida y no absolutizan el dolor, porque hay otras personas tal vez con heridas más grandes de ellas. Entonces se realiza una terapia de sanación, de esperanza, que poco a poco le va habilitando a transformarse a ellos mismos, a personas que son terapeutas, sanadores heridos, para los nuevos que empiezan el camino. Así que tenemos varias formas de ayudar. Puede ser una terapia personal, como lo hacen los psicólogos, los counselors, pero hay una terapia de grupo en la cual yo creo firmemente hay que multiplicarla. Así se está organizando también varias personas en Ucrania. Yo fui a Ucrania durante 10 años y en el 2015-2016, que ya habían invadido Crimea, los rusos me invitaron para que les ayudara. Había ya más de 1.400 muertos por ambos lados. Entonces me pidieron ayuda. Vinieron 21 psicólogos, 16 de la parte hacia Europa y otros 5 de la parte del otro lado. Y entonces utilizamos una metodología para que empezaran a crear grupos de familiares, de personas que habían muerto en la guerra, así que se podrían ayudar mutuamente. Así que veo que esta metodología va a ser muy importante, sobre todo en cualquier parroquia, contextos humanos, en las fundaciones, tal vez en las bibliotecas se reúnen, donde hay un animador, que puede ser un psicólogo, una persona herida que haya sanado suficientemente su dolor para ser un facilitador en el proceso del crecimiento humano y espiritual de los participantes. Definitivamente, Padre, que lo que podemos concluir con todo lo que nos acaba de decir es que el sufrimiento hace parte de nuestra vida, es inherente a nuestra naturaleza humana, esa fragilidad que tenemos como seres humanos y que la dificultad y el sufrimiento lo vivimos. Y me trae esta frase que usted acaba de decir, o escribe más bien en su libro: el sufrimiento no se puede remover o ignorar, ha de ser aceptado, escuchado, compartido y transformado. Esos grupos, ese sanador herido que va y lleva ese mensaje de esperanza, compartir el dolor. ¿Cómo de alguna manera, como seres humanos, negamos ese sufrimiento? ¿Qué nos pasa como seres humanos que creemos que la vida está llena de solamente ganancias, de éxitos, cuando el sufrimiento también nos lleva a eso que usted acaba de decir, compartirlo, transformarlo? Sí, sí. Eso es.
al final nacemos frágiles. Fragilidad es una palabra sagrada, mágica, profunda, transformadora. Hay que ir haciendo paz, reconociendo, asumiendo, elaborando que la fragilidad es lo que caracteriza al ser humano. Todo en la naturaleza, la belleza de las flores, las estaciones del año, todo nos recuerda que todo pasa. Como decían los griegos, pantarei. Entonces hay que ir asumiendo esta fragilidad, estos límites como parte del ser humano. No somos Dios, somos criaturas frágiles. El niño lo representa de la manera más grande. También el adulto mayor, los moribundos, la realidad de la muerte. Pero todo el resto de la vida son experiencias de fragilidad cognitiva, de fragilidad afectiva, de fragilidad social, de fragilidad espiritual. Todos tenemos crisis, tal vez fracasos, y tenemos que aprender a afrontarlos. De hecho, el crecimiento humano y espiritual no se funda sobre los éxitos. Eso nos hace orgullosos. El crecimiento, el verdadero crecimiento, surge a la sombra del sufrimiento. Pero ahí hay dos opciones éticas. Una opción constructiva, transformar el crecimiento, o puede ser una opción destructiva. Hay personas que a la sombra del dolor empiezan a beber o a asumir droga o a comer demasiado o a hacerse perezoso o a aislarse de los demás. Bueno, son todas opciones negativas que en lugar de sanar los corazones dolidos van empeorando la situación. Así que es importante que primero nos damos cuenta de asumir el principio. Primer principio de la vida es que no podemos vivir sin sufrir. Hay personas que no lo aceptan diciendo, bueno, nos hemos nacido para ser alegres, contentos. Sí, en la medida de lo posible hay que ir disfrutando, valorando, gozando de la vida. Pero en cada día hay momentos difíciles, internos, relacionales, laborales, existenciales. Entonces hay que asumir que el sufrir es parte de nuestra vida. Es ahí donde nos podemos ver cómo estamos enfrentándonos a las adversidades. Porque tal vez es la adversidad que brinda la luz todas aquellas virtudes que, como decía un autor, que la prosperidad tal vez quita estas virtudes. Así que tal vez las personas pobres o en dificultad tienen la posibilidad de despertar virtudes preciosas como la humildad, la fortaleza, la persistencia, la resiliencia, la esperanza, que honran el ser humano. Ese sufrimiento, normalmente nuestras sociedades, nuestros pueblos, les tenemos mucho miedo. O sea, es tal el miedo que nos paraliza. Y hay un término que vemos, más que término es un concepto. Normalmente vemos a esa persona frágil, vulnerable, y pensamos que es debilidad. Esa persona está llena de miedo, no sabe cómo enfrentar el dolor, porque cuando nos dan un diagnóstico, y que a veces esos diagnósticos de cáncer que hay, empezamos o de forma inmediata pensamos que es que nos vamos a morir. Porque yo creo que el sufrimiento que más le tenemos miedo es a la muerte. Entonces, esta frase que usted pone, que es tan reveladora, ¿de qué manera nosotros podemos no cambiar, pero reconocer que estamos teniendo miedo? Y usted dice, los miedos necesitan ser acogidos, comprendidos y acompañados, no juzgados o negados. No hay fórmulas mágicas o prefabricadas para hacerlos desaparecer. Y es natural que tengamos miedo a morir, miedo a que nuestra familia le pase algo, que nos den un diagnóstico en el que, pues obviamente, nos sentimos vulnerables.
¿Cómo hacer para que esos miedos, como usted dice, comprendidos, acogidos? Bueno, lo que estamos haciendo es también una forma de cambio cultural, de transformación. Hablar de los temas que nos crean incomodidad, lo que son considerados tabú, cosas que no queremos tocar, porque nos gusta ser alegre, positivos, pensar que las cosas se van a hacer bien. No, no todo sale bien. La esperanza no es necesariamente que esto se va a solucionar. Tal vez la esperanza es aceptar también una tragedia, que cada tragedia podemos sacar un aprendizaje. Entonces, claro, tal vez la tendencia cultural es negar los miedos, el sufrimiento, ignorarlos, huir de ellos, pensando que así solucionamos. Nos estamos complicando la vida, no miramos en la cara las verdades de la vida. Entonces, el segundo principio importante para interiorizar, después que no podemos vivir sin sufrir, es que no podemos sufrir sin tener esperanza. Entonces, el miedo es también un elemento de esperanza. Si tenemos miedo, somos vivos. Si tenemos dolor, somos vivos. El problema es cuando no hay dolor en la pierna, que ha muerto. Entonces, el dolor despierta vida, aunque producen malestar. Entonces, los sentimientos hay que ir asumiéndolos. Son como hijos que tenemos dentro, que hay que cuidarlos. No hay que negarlo, no hay que reprimirlos, no hay que ignorarlos y marginarlos. Hay que asumir como el miedo nos toca las cuerdas, nos hace sensibles, humanos, humildes. La humildad. Sería bueno que muchas personas que parecen ser dueños del mundo, ser Dios en la tierra, que sentían miedo y que el miedo les hacían más humano, más solidario, más cercano a los demás. Eso sería el fruto del miedo, crear solidaridad, crear colaboración con los demás, hacernos más espirituales, que tal vez en el miedo, cuando vamos por una operación o una terapia salvavidas, invocamos la ayuda de Dios, porque no somos Dios, somos criaturas frágiles. Entonces es la estación del miedo. Entonces el miedo nos hace cercano a los demás. Si tenemos tristeza, como en el duelo, claro, la tristeza también nos ayuda a hacer introspección. ¿Por qué me siento triste? ¿Qué me falta? ¿Qué es este vacío? He hablado hace poco con una persona que ha perdido la mamá, pero parece que ya, aunque ha pasado poco tiempo, lo está elaborando con mucha sabiduría. Ha podido acompañarla en el tiempo del duelo anticipado, como llamamos el proceso antes del morir. Eso, claro, estamos contentos que como hijos podemos estar cercanos a las personas que nos han transmitido la vida, que como ellos nos han ayudado a crecer, hoy que son débiles, frágiles, podemos amarlos, estar cerca de ellos, decirles las palabras que nos hacen bien a nosotros y afirman la vida, lo que han sembrado a ellos. Entonces, estos sentimientos son también elementos de esperanza. Estar triste no es un signo de debilidad, es un signo de amor. La tristeza, tenemos soledad, es un signo de amor. Esta presencia es algo, una herencia, un don que Dios nos ha dado para enriquecer nuestra vida, para ayudarnos a ser la persona que somos. Y ahora esta tristeza dentro de nosotros hace parte del proceso de despedida. La vamos a sentir un poco cada día más, cada mes más, cada año menos. Pero es como un tabernáculo que esta persona está dentro de nosotros, no están en el cementerio. Viven a través de los valores, de los ejemplos, del amor que nos han regalado. Y ahora, si nosotros también vivimos estos ejemplos, honramos la persona que nos ha dado la vida. Padre, tengo que decirles que de alguna forma me ha conmovido sus palabras y tengo que realmente aceptarlo, que sus palabras me han conmovido. Vámonos a una pausa, no sin antes decirle, hablando de nuestro amor,
curamos nuestro dolor. Estamos de regreso con el Padre Arnaldo Pangrassi con el tema La esperanza en el acompañamiento. Y nos quedamos con esta frase, Padre, en el primer bloque, hablando de nuestro amor, curamos nuestro dolor. ¿Qué significa esa frase, Padre? Bueno, la he puesto como título de un libro que es Alivio mi dolor hablando de mi amor, porque esa es palabra mágica o terapia básica que liberamos todos los sentimientos, emociones, pensamientos que tenemos dentro, haciendo referencia al apego fundamental que nos produce este dolor de la despedida. Entonces, hablo de mi amor, pero muchas personas piensan, no voy a hablar de su hijo que va a llorar, o no voy a hablar de su marido porque esta persona después se va a quedar triste. Entonces cambio tema, mira qué buen día. Tal vez la persona necesita decirle qué recuerdos tengo de tu hijo, cuál fue la última vez que lo encontré. Entonces vamos aliviando este dolor que siento dentro, narrándote su historia, hablando de sus capacidades, dones, cualidades, manera de ser en el mundo. Entonces, esto es un núcleo de esperanza que muchas personas no hacen lo que sería necesario hacer. Decirle a la persona fragmentos de la historia, si tú conoces la persona que murió, fragmentos de esta persona que ellos no saben, que va a despertar también gozo, agradecimiento. Mira, no lo sabía. Sí, porque vivimos todos en la familia, con los compañeros, en la escuela, en el mundo del trabajo, en la parroquia. Entonces, tenemos múltiples contactos y algunas personas pueden ser personas que transmiten informaciones, recuerdos, valores, sensibilidades de esta persona. Así que lo podemos hacer como un elemento de esperanza. Es otra palabra mágica del vocabulario. Fragilidad, vivirla bien, que se transforma en esperanza. Somos todos generadores de esperanza a través de nuestra presencia, nuestra manera de ser. Somos sembradores, tal vez con una reflexión, con un gesto, con una palabra de esperanza. Somos alimentadores de esperanza. Cuando le hacemos una llamada, estaba pensando en ti. Alguien te piensa. Tal vez cuando estaba en el coche hacía llamadas a personas que habían perdido un ser querido. Esta llamada para ellos era como una visita. Alguien que le recordaba, que hablaba de su marido, que pensaba en ellos, le permitía de hablar un poco. Entonces, el amor, que es generador de esperanza, que es una llamada, ir a tomar un café, compartir un recuerdo, son pequeños elementos, fragmentos, téselas de este mosaico del amor que tenemos hacia las personas heridas, o como consoladores también nos hacen bien a nosotros mismos. Así que tenemos que educarnos a valorar gestos pequeños que uno piensa sean secundarios, que es la terapia que nos ayuda a crecer, a renacer y a fortalecernos en el medio de las adversidades. Y esos generadores de esperanza, que puede ser ese amigo, ese familiar, pero también esa persona, ese profesional, ese voluntario, ese que está en la pastoral de la salud, que nos invita a mirar hacia adentro, que nos lleva esa voz de esperanza, esa, diríamos, como relación de ayuda que es tan importante para nuestra comunidad, porque
como lo decía hace un ratito, nosotros tenemos una fortaleza en Panamá. Nuestras instituciones religiosas, cuando estamos en duelo, cuando estamos en una crisis, cuando estamos pasando por una enfermedad, nuestras instituciones religiosas nos ayudan. Ponemos fe en ese ser superior. Buscamos a ese sacerdote, buscamos a ese diácono que nos puede dar esperanza en medio de lo que estamos viviendo. Porque no estamos diciendo que esa esperanza es decirnos qué va a pasar o qué va a suceder. Es esa esperanza en ese momento, esa ayuda, esa voz de aliento, ese qué necesitas, esa escucha. ¿Cómo nosotros en nuestro medio podemos ser generadores de esperanza? Bueno, Giselle, yo pienso que lo has dicho tú muy bien. Entonces, solo tengo que afirmar lo que has dicho. De hecho, hace 2 días entré en una iglesia, aquí, Iglesia del Carmen. Habían comenzado la misa y me quedé sorprendido que había bastante gente a las 6 de la tarde, bastante jóvenes, como un signo también que la dimensión religiosa era significativa en la vida de las personas. Así que todas las personas que has dicho, profesionales de la salud, voluntarios que asisten, catechistas, personas involucradas en el acompañamiento de los demás, son todas figuras, vecinos de casas, amigos en el contexto del trabajo, son todas personas que podrían ser sanadores, ser facilitadores de procesos de sanación. Por eso que la Fundación también, con esta tarea de difundir informaciones, de ofrecer curso, de aliviar las penas a través de relación de ayuda, centros de escuchas, son varias formas para multiplicar las personas que pueden ser portadores de bienes, presencias benéficas, en lugar de ser bomberos, porque muchas personas intentan consolar dando recetas. No te sientas así, no digas esto, no te sientas triste, no llores. Están obstaculizando los procesos de sanación. Entonces hay que ir educando a esta persona a cambiar actitudes, creencias, que esto no es lo que la persona, o decirle, mira qué día de sol, si ellos están viviendo el Viernes Santo. El amor, la cercanía, empatía, es saber estar en el Viernes Santo. Que esta persona en este momento está deprimida, diciéndole que fuera está el sol, que salga fuera, que hace... No la va a ayudar, tiene que escuchar un poco su tristeza, lo que le infunde soledad, dejarla un poco hablar, o si no quiere palabra, estar ahí compartiendo la escucha de una música, o estar en silencio. También la presencia silenciosa puede ser sanadora. Tenemos que adaptarnos a la situación de la otra persona, porque si es un niño hay que jugar con ellos, están pintando, han perdido el padre o la madre, pero su manera de expresar el duelo es distinta de los adultos, o un joven también puede tener otras metodologías. También el material que habéis preparado, he visto que tiene una formación en ese sentido. Habría que hablar de las pérdidas, de la muerte, del duelo en la familia, sobre todo en la escuela. Así que la persona crezca con esta conciencia que no le hace perder la vida, le hace vivir la vida más profundamente, porque tienen ahora la conciencia que no todo es para siempre, que hay que ir apreciando que la abuela que aman tanto puede morirse como ha muerto el perro, como mueren las hojas del otoño que van colorándose, poco a poco muriendo. Entonces hay que ir educándonos a asumir las verdades de la vida y a transmitirlas a los niños, a los adolescentes. Esta cultura ha sido emarginada, no ha sido despertada, pero ahora hay un movimiento a través de asociaciones, personas heridas, que está cambiando poco a poco la cultura. Nos agradecemos este esfuerzo. Yo también, cuando volví a Italia,
desde los Estados Unidos, había propuesto 4 o 5 temas, poniendo afiches en las iglesias, cercana ahí al centro de Roma, poniendo la palabra luto. En algunos tenían malestar, han quitado los afiches. Claro, es un movimiento en el tiempo, los años 80, al final, que ya había esta cultura que negaba, no quería. Ahora se habla más del duelo, de las pérdidas, de la muerte, pero hay que ir creciendo en esta cultura, que lo hacemos naturalmente. Mueren los animales, las personas queridas. La conciencia de la muerte nos hace más vivos, porque sabemos que todo puede terminar. Entonces yo también he tenido 3 o 4 contactos cercanos con la muerte, pues estoy aquí vivo, pero todo se puede acabar. Hay que ir interiorizando también la verdad, que todo es provisorio, nada es para siempre, que todo es un don antes que un derecho, que todo es mortal hasta que eterno. Entonces uno va interiorizando la idea que la única certidumbre en la vida es la incertidumbre. Vivimos con una actitud de apertura, de sorpresa, que cada problema se puede transformar en oportunidad. Muy profundas sus palabras, Padre, y que nos llevan a la reflexión definitivamente, porque aun cuando, en mi caso que estoy aquí, he vivido experiencias dolorosas, seguimos viviendo otras experiencias que nos enfrentan a la pérdida, que nos enfrentan al dolor, y seguimos revisando, seguimos sintiendo la tristeza, seguimos estando vivos. Y esa parte, muchas veces, cuando somos profesionales, que acompañamos en el sufrimiento, que ayudamos a cicatrizar la herida, de alguna manera vamos perdiendo ese contacto con esas experiencias de fragilidad y de vulnerabilidad. Y ayer, cuando usted presentaba a todos estos profesionales de la salud, a todos estos personas que trabajan con el dolor, nos llevaba a esa reflexión. ¿Quién soy yo al frente? Yo soy un sanador herido que acompaña a esa persona que está en duelo o esa persona que está en crisis. ¿Cómo podemos entrar en conciencia nosotros los profesionales de que nos tenemos que cuidar, de que tenemos que estar conscientes de que también vivimos pérdidas y que no porque trabajamos en este mundo de apoyar al que sufre, nosotros estamos exentos? Y de hecho hay muchos profesionales que literalmente ponen a un lado y yo no trabajo esto. Pero es que tú, como profesional de la salud o profesional de otras disciplinas, también vives pérdidas. Entonces perdemos lo que usted lo acaba de mencionar, perdemos contacto de que también somos frágiles, no somos omnipotentes. Y lo vemos más comúnmente en los médicos, lo vemos común en esos profesionales que no les enseñan en la universidad a que podemos curar, pero no nos podemos olvidar de que no somos gladiadores, no nos podemos encarnizar en esa persona que está al frente de nosotros, que está enferma. En todas las facultades médicas, la escuela de enfermería, la escuela de teología, habría que introducir un curso Humanizarnos para Humanidad. Entonces, primero hay que hacer la tarea dentro, hacer este baño que requiere humildad, apertura, sabiduría. Entonces, ser humano, el misterio de la encarnación de Jesús. Eso, si hacemos este baño, y lo tenemos que hacer cada día, encontrando a los enfermos, a los que sufren. También somos impotentes. Uno puede tener muchas competencias médicas, psicológicas, pero al final nos quedamos humanos. Si ocurre algo en tu familia, lo ves muy directamente cuánto eres frágil, cuánto eres impotente, que no puedes cambiar situaciones que han ocurrido. Así que esto también acercarnos a las emociones, a este momento de fragilidad. Por ejemplo, yo vengo de las Dolomitas, montañas, me gusta salir a la montaña, pero
cuando era joven, 17 años, fui a nadar, no tengo habilidades. Fue un desastre, estaba desesperado, estaba muriéndome. Había pensado que iban a transportar mi cuerpo desde Francia hacia Italia, que era una locura, que había muerto de esta manera. Entonces, pero me impactó, era un baño que no estaba acostumbrado, pero poco a poco, con un montón de miedo, volví al agua, intentando reponer los pies, de ganar un poco de confianza. Bueno, el dolor es algo así. Hay que ir ganando confianza, volviendo al agua y aprendiendo a nadar en esta agua. Así que después las cosas no te terrorizan porque nunca lo has hecho. Entonces tienes que seguir haciéndolo, así que aprendes a vivir, vamos a decir, con el peligro que se transforma en oportunidad, con el miedo que se transforma en ser cercano, solidario, humano hacia los demás. Entonces es un proceso de seguir nadando, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Gracias, Padre, por sus palabras. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de su sabiduría, de sus conocimientos, de sus experiencias y esperamos tenerlo nuevamente en Transformándonos. No sin antes leerles esta frase de Arnaldo Pangrassi. Hay que acercarse al dolor siempre con humildad de puntillas. Porque no somos los protagonistas, solo somos personas que aprenden de los enfermos, que son nuestros formadores. La clave está en la escucha. Nuevamente, gracias, Padre, y gracias a ustedes por estar aquí hoy con nosotros en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz. Bueno, yo soy Padre Arnaldo. Pertenezco a una congregación religiosa llamada los Religiosos Camilos, San Camilo de Lelis, fundador de la congregación y protector de los enfermos. Una de sus frases más conocidas es «Más corazón en tus manos». Aquí tenemos corazones rojos que simbolizan al amor, que este amor es muy importante, sobre todo en los momentos de sufrimiento y de dolor. Así que es un elemento que cada uno de nosotros tendría que acercarse a los que sufren con esta sensibilidad, humanidad, corazón en las manos. Así que aquí detrás de cada corazón hay algunas frases que miembros de la fundación han sacado porque les han inspirado. Y cada uno de nosotros, este es el mensaje, tenemos la posibilidad que con nuestras actitudes, presencias, frases, tal vez podemos sanar a las personas que encontramos o visitamos. Así que ahora voy a entregar un corazón con estas frases a cada uno de los miembros. Bueno, invitando a cada uno de nosotros de ser con nuestra presencia, nuestras actitudes, generadores de esperanza, sembradores de bondad. Que así sea.